Perdón tus manos, de tus besos, de tus labios. Ayer amantes y ahora somos dos extraños. Muy bien, mis amigos. Regresamos en Super Deportes por Super Canal 33, la señal que nos une con César Marchena y un servidor Eduardo Peguero, como cada día, por Super Canal. Vamos a presentar a nuestro amigo que estaba varado en los Estados Unidos de América, el profesor Churchill Ali, que tiene su segmento de educación física. El hombre regresó con broche de oro. Saludos, muy buena, profesor. Buenas a todos nuestros televidentes. Hoy le damos las gracias a Dios por estar aquí, todos unidos, de nuevo después de estas elecciones. Pero hoy tenemos un invitado especial, que es un amigo que hemos trabajado juntos, hemos recorrido el área de educación física y hoy queremos escucharlo sobre el área de educación física y le damos la bienvenida al profesor Nelson Fulcar. Bien, aplauso para el profesor. Churchill, bienvenido, Nelson. Hay que decir, para ayudarte un poquito, el próximo director del Instituto Dominicano de Educación Física, INEFI, si Dios quiere, si Dios lo permite. Hay que decirle eso, ese es el background. Eso es antes, estaba trabajando con eso, un hombre que ha trabajado muchísimo con el deporte nacional, exactamente en Santo Domingo Norte, en el baloncesto, en el multiuso, en todos los juegos deportivos que se hacen en el área y en el ayuntamiento también. Aquí está con nosotros, profesor. Bienvenido a Super Deporte y gracias por la invitación. Gracias, Edward, gracias, Marchena, a nuestro amigo y hermano, colega Churchill Ali, por esta gran oportunidad. Gracias al pueblo dominicano y también a los que están fuera del solar. Un programa, un canal que se ve fuera del país y para ello nuestra gratitud y la gracia infinita por esta gran oportunidad a ustedes. Bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los planes que tienen en caso de llegar al Instituto Dominicano de Educación Física? Sus planes, sus proyectos para los próximos 4 años, en dado caso de que lo nombren ahí. Bueno, primero darle la gracia al pueblo dominicano, por abrazar esta propuesta de cambio del licenciado Luis Abinader, y eso se produjo, pero específicamente a los maestros y maestras de la República Dominicana y del área de educación física que abrazaron el movimiento llamado Educadores Físicos por el Cambio que nosotros lideramos. Así que en todo el país caminamos los 4 puntos cardinales de la República Dominicana, llevando el mensaje de cambio de Luis Abinader, no solamente a través del área de educación física, que es nuestra área, sino en cada una de las áreas del saber, del currículum, de la educación dominicana y también del gobierno en sentido general. Así que vaya mi solidaridad y también mi gratitud. Y es un pueblo sabio que sabe que en este momento necesitábamos un cambio y el cambio, gracias a Dios, el pueblo le dio un voto de confianza a Luis Abinader y ahora tienes el compromiso de reivindicar la clase política de este pueblo, que estamos compelidos a hacerlo bien. Ok, profesor, ¿alguna pregunta, Marchena? Yo quiero decir algo en base a la educación física. Nosotros unificamos un equipo donde se trabajaron una propuesta con el profesor Nelson y yo y otros profesores. Trabajamos lo que es una propuesta para el mejoramiento del área de educación física. ¿Por qué esa propuesta? Porque en los últimos 2 gobiernos anteriores, a nosotros nos ha tocado la suerte, uno dice la suerte, de que en el Instituto Nacional de Educación Física se haya nombrado, ¿no?, directores que no son del área de educación física. Eso ha sido un dolor para uno, porque esa persona tiene que adaptarse, tiene que ubicarse. Cuando es un maestro, ya el maestro tiene el conocimiento y también sabe los profesores que le pueden ayudar en esas áreas. El que llega con una mentalidad, pone personas en áreas que no debe de estar. Nosotros hemos pasado un momento, y lo voy a decir aquí, que a veces llevan personas y lo ponen, hacen área docente, una persona que nunca ni siquiera ha dicho nada, y te mandan a ti como si fuera, y después dicen, no, pero que estos son unos revolucionarios aquí. Digo, pero que tú no me puedes poner una persona docente delante de mí. Nosotros esperamos que ya con estas nuevas autoridades, de verdad, sea el área de educación física que tanto dolor nos ha causado. Y le voy a decir que yo tengo ya 20 años en el Instituto Nacional de Educación Física
y compartí con mi amigo Nelson Fulcal, quien fue director del departamento de supervisión y yo fui director del departamento de gimnasia. Pero nosotros aquí hoy queremos escuchar ya a Nelson que nos diga algunas propuestas buenas de las que nosotros trabajamos dentro del área de educación física, que se propone hacer en un gobierno en estos próximos 4 años. Mira, recuerda que el Instituto Nacional de Educación Física fue creado mediante la Ley 3398. Y ya en estas 2 décadas del gobierno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la educación física del país fue relegada y fue abandonada a su más mínima expresión. En una propuesta de cambio de Luis Abinader y en el movimiento que nosotros lideramos, lo que sí nosotros estamos convencidos, seguros, que vamos a transformar la educación física del país, teniendo mejores profesionales, ya tenemos mejores profesionales con mayores oportunidades. Esos monitores, esos estudiantes de educación física no los vamos a abandonar, sino que los vamos a poner como monitores de los maestros para cuando ellos, pero le vamos a pagar, o sea, los vamos a pagar. No solamente que van a estar como monitores sin pagarles, le vamos a pagar para que ellos sigan culminando, haciendo sus estudios. Después que terminen sus estudios, automáticamente con esa experiencia que ellos van adquiriendo, entran al sistema educativo. Esa es la propuesta de cambio que enarbola Luis Abinader, pero además de eso, estamos proponiendo que en cada centro educativo tenga un laboratorio de educación física. ¿Qué es un laboratorio de educación física? Es una cancha techada, tiene que ser una cancha techada, donde tenga para esparcir la práctica también del ajedrez, del fútbol, del baloncesto, del voleibol. Todas esas actividades curriculares y co-curriculares tienen que ser abordadas por el área de educación física, que el INEFI terminó todo lo que tenía que ver con la parte pedagógica en estos 4 años. Nosotros vamos a volver a la parte pedagógica, que es la que más nos importa. Desarrollar la psicomotricidad, desarrollar la lateralidad de cada uno de los niños y las niñas de la República Dominicana. Usted sabe que cuando un niño puede desarrollar todo su potencial, usted sabe que de ahí va a salir un buen atleta o va a salir una buena atleta, pero lo más importante es que va a tener una niña o un niño saludable, que es lo que a nosotros más nos importa en este tramo. En la propuesta de Luis Abinader, la educación física del país será el punto luminoso del currículum de la educación en la República Dominicana. ¿Por qué? Ahí van a salir de la educación física, vamos a tener, o sea, del sistema educativo, con una buena educación física de base, vamos a tener buenos médicos, buenos ingenieros, buenos agrimensores. En cada una de las áreas del saber de la República Dominicana van a salir de los centros educativos, pero con una buena educación física de base. Porque en el año 1987, cuando Jorge Ver explotó en Toronto, de Toronto vino una comisión aquí a hacer una investigación si aquí había una buena educación física de base, y era mentira con todo ese potencial. Empíricamente, ese tipo explotó en la Grande Liga. Entonces, nosotros con tener una educación física de base sería mucho más fundamental, tendremos mejor atleta y tendremos mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en todo el país, en la República Dominicana. Así que la educación física del país va a volver a resplandecer, que vuelvan esas actividades a través de las regionales. ¿Cómo? Señores, ustedes saben cuando se hacían esos intercambios intercolegiales, cuando se hacían esos provinciales, que ya eso no, pero de educación física en diferentes modalidades, cuando se hacían esas grandes gimnasiadas, cuando se hacían esas grandes desfiles, que la gente, por ejemplo, dígame el caso a mí, que yo trabajé como maestro en Inhainen desde el año 1991 hasta el 2002, cuando había un desfile estudiantil. Señores, la población entera se paraba solamente para ir a apoyar y ver ese desfile. Eso es que nosotros tenemos que volver, a que nuestros niños sepan situarse en cada uno de los espacios. Señores, la educación física te permite a ti hasta cómo montarte en un vehículo. La educación física te permite hasta cómo cruzar una avenida. La educación física no solamente higiene, salud, buena educación y una buena fortaleza. En el año 1995, cuando vino la selección de baloncesto de Cuba,
el 95% eran licenciados en educación física. Usted ve la contextura física que han desarrollado esos atletas. ¿Por qué? Porque tienen una verdadera educación física de base. En un gobierno de cambio de Luis Abinader y la que nosotros propusimos y proyectamos, van a ser los verdaderos actores de la educación física, los que van a desarrollar esa importante área. Señores, por ahí nosotros tenemos técnicos que tienen licenciatura, que tienen maestría ya en el área de educación física y están por ahí relegados y están, oiga, llenos de polvo porque no pertenecían al gobierno de turno y por eso no se le daba la gran oportunidad. En un gobierno de cambio de Luis Abinader habrá oportunidades para que todos puedan desarrollar su potencial, para que la educación física del país vuelva a ser la educación física que nosotros pretendemos a través del cambio de Luis Abinader, que tiene y que va a ser así, la mejor de la región. Así como usted dice, maestro, ahí yo estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque en estos dos últimos gobiernos, los técnicos lo que han sido es, como uno dice, parásitos, pero no por ello, es porque no hay ni planes ni proyectos. Oportunidad. No, planes y proyectos que usted integre a esos, nada más lo integran cuando hay una convivencia, nada más lo integran si hay algunos juegos nacionales, que vuelvo con ese tema en una próxima oportunidad, con el tema de los Juegos Nacionales Estudiantiles. Pero lo más importante es que yo sé que con Nelson y su equipo y con el apoyo que le va a dar el gobierno central, yo sé que la educación física va a ir por buen sendero, porque nosotros necesitamos eso, necesitamos que se apruebe el 1%, que lo dice la ley, eso se necesita ahí. Y yo sé que en el lado también de Roberto Fulcar, si llega al Ministerio de Educación, le va a dar todo el apoyo porque siempre ha sido un aliado. Recuerdo como ahora, en los años, al principio de los 2000. Pero con esto le quiero decir que hay apoyo a Nelson. Ahí hay que poner a trabajar a todo el mundo. Recuerdo un ex director de INEFI decirle a uno, porque ustedes son los que son unos vagos y están ahí. Yo le dije a él, bueno, pero el vago son ustedes que no lo ponen a trabajar, porque yo como director, porque cuando yo estaba dirigiendo el área de educación física en el Distrito Nacional, todos trabajaban, teníamos reunión de lunes a viernes, y ellos decían, pero que el único que pone reunión y no ataca es Chulchi. Yo le dije, bueno, pero para eso que ustedes le pagan. Yo quiero pedirle al profesor Nelson, ¿nos vamos a la pausa ahora? Sí, vamos a hacer una pausa primero. Cuando retornemos, tenemos más ese detalle que usted dice y una pregunta que le voy a dejar en el tintero al profesor Nelson. Me la va a contestar después de la pausa. ¿Usted cree que los Juegos Nacionales o los Juegos Escolares, Nacionales Escolares Deportivos, fueron de verdad provechosos para el país, los últimos que se han hecho en los últimos años? Usted me la va a contestar en breve. Señores, vamos a hacer la pausa. Recordar que el supermercado Telus está en la avenida Jacobo Masluta. Para usted comprar la canasta familiar al menor precio y llevarse ese carrito lleno, el supermercado Telus en la ciudad, ahí mismo al lado de la ciudad modelo, en la avenida Jacobo Masluta. Y recordarles que la Lotería Nacional tiene más oportunidades de ganar en tu misma lotería de siempre. Los numeritos de ayer, 77 en primera, 03 en segunda y 82 en tercera. 77, 03 y 82, Lotería Nacional, con más oportunidades de ganar en tu misma lotería de siempre. Vamos a la pausa. No le cambie, que esto se pone bueno en unos minutos. Super Canal 33, República Dominicana y Dominican View para los Estados Unidos. Pausa. Me sentía feliz a tu lado, cerca vida. Ella encontró por quien vivir y que la busque es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Merenguito con viernes. Señores, gracias por estar en sintonía. Super Deportes por Super Canal 33 y Dominican View para los Estados Unidos. Los herederos. Duro ese grupo, ¿eh? Miren, vamos entonces a seguir. Le dejo una pregunta en el tintero. ¿Fueron provechosos los Juegos Deportivos Escolares Nacionales aquí en el país? Porque todo el mundo entendía que se montaron como forzados. Es lo que quería decirle en el aire sobre eso. Mira,
Lo primero y gracias a los amables televidentes, también nos acompaña Juan Ali Bretón, un compañero que fue... Abreu, Juan Alisa Abreu. Juan Ali Abreu, también Nizale, que fue la coordinadora de los educadores, o sea, de los maestros y maestras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Víctor Pérez, uno de los periodistas que siempre nos ha apoyado y es de nuestro equipo que nos acompaña. Quiero decirte que dentro del área de educación física, el deporte es una parte fundamental. Los juegos escolares son sumamente importantes, los juegos nacionales escolares son sumamente importantes. Ahora, con el criterio que fueron establecidos y hechos los juegos escolares, yo no estoy de acuerdo, porque se vio meramente que no fue para desarrollar el deporte en la República Dominicana a través de los niños y las niñas de los centros educativos, sino más que se vio como un asunto de negocio. Para la opinión pública. Para la opinión pública hay un asunto meramente económico, porque dicen, no lo digo yo Nelson Fulcar, lo escucho a través de los periódicos, que eso le generó más de 700 millones de pesos a ellos, que yo no sé dónde lo invirtieron. Y yo le voy a decir, en un gobierno de cambio de Luis Abinader, ese tipo de cosas no sucederán. Eso no va a suceder porque la educación física del país, ni ninguna de las instituciones del país son para hacer negocios, son para desarrollar el país en cada uno de los ángulos. Y mucho menos en la educación, porque recuérdense, ese PIB, el 4% de la inversión en la educación, que lo dice la ley 6697, fue para desarrollar e implementar mejores estructuras, pero también para eficientizar la educación del país. Y cuando se eficientiza la educación del país, automáticamente nosotros vamos como educadores físicos ahí mismo dentro de esos renglones. Pero nos equivocamos o el gobierno se equivocó porque simplemente hizo mucha infraestructura sin ningún tipo de planificación y tampoco pensaron en una área tan fundamental como la educación física. Recuérdense cómo han cambiado las condiciones climatológicas. Y usted sacar un niño o una niña al patio después de las 10 de la mañana. Sí, eso de polvo el Sahara, eso tampoco, eso no va a ser posible. Entonces, en un gobierno de cambio de Luis Abinader, todos los centros educativos que se vayan a construir tienen que tener la cancha techada para un mejor desenvolvimiento y eficientización del área de educación física. Y por eso, le digo, hacer negocio con una área tan importante y nodal como la educación física es un crimen en la República Dominicana, es un crimen. Que creo que el 4% es muy poco, ¿eh? Sí, siempre falta dinero, pero si nosotros optimizamos los recursos que tenemos, recuérdense que ese 4% solamente se ha utilizado para hacer infraestructura y para hacer comida y para hacer negocios, más nada. Búsqueme un índice de calidad que pueda presentar el sistema educativo dominicano en el día de hoy. Pregúnteme, un índice de calidad que pueda presentar, ninguno. En el gobierno de cambio de Luis Abinader y la propuesta que nosotros, que era en la bola a través del área de educación física, es la calidad de la educación física. Ya tenemos el esparcimiento, ya tenemos la cuantitativa, ahora vamos con la cualitativa. Y eso es lo que nosotros propiciamos. Pero además de eso, tenemos que volver al Instituto Nacional de Educación Física, que eso fue cualquierizado. Volver a la torre, que la Torre de Honduras es la que significa o la que representa el Instituto Nacional de Educación Física, no en una escuela donde estaba por ahí apartada. Pero tengo entendido que el actual director del INEFI Jorge Minaya no es profesor. Pero mira... Entonces ahí comenzamos mal. Mira, lo primero, que quien tiene la facultad para evaluar y calificar cada uno de los profesionales que vaya a dirigir en una área debe ser el Instituto Nacional de Educación Física. Hizo pena, señores, en un gobierno de cambio de Luis Abinader, eso no sucederá, que un ingeniero tiene que estar, si es ingeniero civil, tiene que estar atendiendo algunas infraestructuras, si es ingeniero agrónomo debe estar en el campo, atendiendo el campo. Y si es licenciado o maestro de educación física, debe estar atendiendo la educación física del país. Eso no va a suceder. Y ese es uno de los crímenes mayúsculos que se le ha hecho a la educación física, que ha tenido directores que no le importa en nada la educación física y solamente van a ir a esa importante dependencia a hacer una sola cosa, hacer negocio. Hacer negocio a través de la educación física. Que no es, mira, una de las cosas que caracteriza a los funcionarios todavía del PLD no es la impronta que hayan dejado de desarrollo en cada una de las instituciones, es como hayan salido económicamente, es como su bolsillo y su tarjeta y su cuenta bancaria haya salido económicamente, pero no por los aportes significativos que le hayan hecho en cada una de las áreas. Eso será erradicado en un gobierno de cambio de Luis Abinader. Nadie puede ir a hacer gobierno, puede ir a hacer negocios en un gobierno. Y por eso nosotros estamos proponiendo, Luis, y todo el mundo lo sabe, que va a ser un gobierno austero,
que Luis Abinader no necesita ir al gobierno a buscar dinero, no lo necesita, porque se ha fajado a través de sus empresas y económicamente está bien posicionado. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirle que no vamos a tener la necesidad de que si un funcionario o una funcionaria hizo una cosa en día de vida, que pague por su hecho. Yo Bien. estoy de acuerdo con eso. Nelson. Dele la pregunta en el aire, vamos allá a la sí, última pausa. voy a Dele la dejarle pregunta. una pregunta en el aire. Dentro de la propuesta, nosotros queremos saber qué hay para los niños y niñas que son impedidos físicos. Ya usted nos va a decir, nosotros tenemos tal plan o algo, porque antes se realizaba la carrera por la integridad. Sí. Efectivamente. Vamos a nuestra última pausa y al regreso volvemos ya con la última parte del programa con nuestro invitado especial. Ya volvemos. Tus 20 años, tus 20 años, te hacen Si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez. Pero ya tú puedes ver, estoy arrepentido y quiero amarte. Y si puedes perdonarme, por favor, escucha. Bien, de regreso aquí en Superdeportes y la pregunta que quedó en el aire, que le dejó el profesor Churchill Ali al profesor Furcar. Vamos a ver las respuestas rápidamente, No, profesor. lo que pasa es que escuché esa música y yo pensé que Se hoy era, motivó. yo pensaba que hoy era viernes. Pero es mañana. Y además pensé que era también del senador, de mi senador de Bonao, el Torito, que El me gusta Torito. muchísimo. Este era todo. Sí, sí. Que la interpreta. Exactamente, sí. Pero es cachi viernes ya. Pero no, estamos en la antesala del viernes. No, mira, en la propuesta que enarbolamos nosotros, de la propuesta de cambio de Luis Abinader, los discapacitados tendrán la misma atención que los estudiantes que no tienen ese tipo de limitaciones. Por eso va a ser de carácter obligatorio que la prueba de actitud física antes de comenzar el año escolar va a ser de carácter obligatorio. Bien. Porque usted no puede comenzar un año escolar sin usted saber de qué padece, de qué sufre ese niño. Eso va a ser totalmente de carácter obligatorio. Eso hay que volvernos a implementarlo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y los discapacitados tendrán la oportunidad, igual que un niño o una niña de carácter normal. Ahí no va a haber ningún, porque siempre se ha hecho. Algo que hay que decir, no se puede ser mezquino. Se hizo unas Olimpiadas especiales Sí. aquí y sobre todo un torneo mundial de tenis. Eso de verdad que son de las cosas que yo incluso di el apoyo al 100% a esa actividad. Y creo que son de las cosas que se tienen que seguir promoviendo. Yo de hecho incluso tengo un primo discapacitado que es atleta y no te puedo explicar lo feliz que se siente cada vez que él participa, que gana. Y aunque no gane, se siente bien también. Marchena, tú sabes que generalmente el que le gusta una cosa se apasiona con eso. Sí. Nosotros, aparte de ser maestros de educación física, nos formamos como maestros, pero somos un apasionado de la educación física, que nos gusta el deporte, que donde nosotros vemos que se está haciendo una práctica que tenga que ver con el deporte, eso hay que apoyarlo en su gran magnitud. Yo también tengo un atleta de alto rendimiento que es baloncestista, Kelvin Fulcar, que juega ahí y eso es producto de Con las Rafael oportunidades. Varias. Con Rafael Varias. Eso es también producto de las oportunidades y del apoyo. Y más que nadie sabe, Edward sabe, como nosotros nos hemos involucrado durante Claro que todos los años, todo el tiempo en Santo Domingo Norte, apoyar a esos jóvenes de escasos recursos para que también se desarrollen. Entonces, en el área de educación física, nosotros tenemos el equipo hoy preparado, listo, para dar el salto cualitativo a la educación física del país. Además de eso, vamos a adecuar, porque aquí hay déficit de maestros en algunos centros educativos y en otros se están chocando los maestros. Hacen falta maestros de educación física en todo el país y eso va a ser resuelto a partir de agosto. Eso va a ser resuelto a partir de agosto. Todo un maestro no puede tener 200, ni 300, ni 400 niños él solo. Tiene que tener un equipo de maestros y por eso incluso reitero aquí que les digo a aquellos estudiantes de educación física que van a estar como monitores en los centros educativos, acompañando al maestro, primero para que ellos adquieran esas experiencias, pero después van a ser nombrados, después terminado su carrera van a ser nombrados. Y eso es parte de la temática que nosotros tenemos en la propuesta de cambio de Luis Abinader. Vamos a volver a la Torre de Honduras, hay que volver a la Torre de Honduras, que es la insignia de la educación física del país. Vamos a volver a dignificar el maestro. No es posible que un maestro en un centro educativo termine su hora clase y no tenga ni siquiera un lugar donde higienizarse. Eso no es posible. En pleno siglo XXI, si nosotros queremos una verdadera educación física de calidad,
realidad. Tenemos que implementar todo eso en un gobierno de cambio de Luis Abinader, de nuestro presidente electo, que estamos seguros, convencidos, que va a ser el mejor presidente de la historia política en la República Dominicana, Luis Abinader. Luis Abinader le va a devolver el valor al pueblo dominicano de volver a creer en político, y eso es lo que nosotros propiciamos y eso es lo que nosotros para eso trabajamos. Usted tiene muchos años involucrado en el deporte. Desde que nací. Sí, Tengo sí. desde que nací. Recuérdense que una de las cosas que yo le pedí a mi papá, a mi padre, era que me permitiera jugar pelota. Pero lamentablemente un día fueron a verme en un campo del Cercado, a verme jugando pelota. Ah, ¿usted de San Juan? Yo soy de San Del Juan, nacido y Cercado. criado del Cercado, en un campo del Cercado, La Rancha. La Oh, De rancha. La Rancha. Sí. De ahí ¿Usted son- conoce a Merengón? A Luis No, Manuel no, Manejano? Merengón y yo por toda la vida nos conocemos. Claro que sí, de ahí de San Juan, mi compueblano. Y yo le dije a mi papá un día, lo llevé al play para que me viera jugando pelota y saqué la pelota con un cuadrangular. No Pero mi relaja. papá ahí me dijo, sí, yo veo que tú tienes mucha fuerza, que tienes condiciones, pero yo creo que tú tienes que seguir estudiando. Les agradezco a mi papá, a mi padre infinitamente, que aunque no me permitió seguir jugando pelota, pero gracias a Dios somos 8 hermanos y nos hizo 8 profesionales y de hecho de eso nos sentimos orgullosos. Amén, qué Fuimos bueno. presidente del club, de un club deportivo y cultural en nuestro campo a los 14 años y ya usted sabe, desde ahí comenzó la historia hasta el día de hoy. Wow. Y en baloncesto, ¿cómo tú fuiste? No, no, ¿Fuiste malo? ¿Cómo tú fuiste en el baloncesto? No, porque en el baloncesto todavía, Sí. yo era un piñero y todavía soy un piñero. Ah, Pertenezco pero al círculo de baloncesto de ahí del Mauricio Báez. Sí. Y ahí estamos Pío Santana. La Liga Ah, Añeja, la Liga Añeja. Esa Liga Añeja ahí somos nosotros. Ahí está Pío Santana. Tú ahí sabes que estamos yo todos. fui... Te pidió otro piñero. Oye, de hecho, porque- No, Nos vamos, Y ¿sabes lo la que yo diva, fui? lo que Pío y la diva. Yo, Me da mucho gusto. yo fui a esa liga cuando tenía 29 años. Me faltaban 8 meses para cumplir 30 y no me aceptaron. No. Porque es de 30 en adelante. No, tiene que ser de Bueno, frente en le adelante, damos las gracias al profesor Nelson Fulcar hoy por estar en nuestra sesión de educación física. También al profesor Juan Alix Abreu, quien es un gran colaborador con Nelson. Un trabajador Y profesional la de la educación profesora física. Y la profesora Niseni Nisali Tejeda, que Tejeda, fue la coordinadora de los maestros de que- educación física de la UAS. Qué Nosotros bueno. tenemos un equipo multidisciplinario en cada una. Ahora, este equipo que enarboló la propuesta de cambio de Luis Abinader tiene la crema innata de la educación física de la República Dominicana para ser desarrollada. Le vamos a decir, Vamos, profesor, que ya el lo que se lo equipo de nosotros estamos en toda la disposición para ayudarle a usted a hacer un buen trabajo. Bueno, vamos con Vamos la entonces, sesión. lo comprometo. Si lo nombra como director de Al otro educación día tiene física, que venir aquí. debe de venir aquí en esa semana. No voy a decir el otro día, no, en esa semana debe de venir. Ustedes saben que aquí. ¿Se compromete? los Fulcar cumplimos. Se En esa compromete el semana, hombre. profesor, mire, rápido. Vámonos. Ya, 5 segundos. Pero todavía no se le ha pagado a los que trabajaron el juego. No, porque usted sabe que los PLDistas son unos pícaros. No juego. Bye, No bye, pagan. señores. Baja ahí. Bien, mi gente. Gracias por la oportunidad. Hola, qué sorpresa verte otra vez. Yo hace poco pensaba en ti. Eres la misma de ayer, o quizás más bonita. Desde la última vez que te vi